Muy buenas tardes, profesor, compañeros, tengan ustedes. En el día de hoy les voy a plantear la simulación sobre el efecto Doppler. Soy estudiante de la Católica del Norte, de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Santiago Yarse y este es el año 2018. ¿Qué es el efecto Doppler? Es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan la una de la otra o se aproximan la una de la otra. ¿Cómo así? Profesor, compañeros, cuando este parlante emite unos sonidos y esta persona empieza a acercarse, tiene un aumento y en su efecto puede tener una disminución dependiendo del caso hipotético. Pero cuando este parlante emite un sonido y esa persona empieza a alejarse, tiene una disminución o un aumento dependiendo el caso hipotético. Conocimientos previos para entender el concepto de Doppler o el efecto Doppler. El primero de ellos es la longitud de la onda, que se simboliza por ese icono, que viene a ser la distancia entre dos picos consecutivos de una onda, ya sea máximos o mínimos, como lo que manejamos en las ondas. Pico máximo, pico mínimo, con estilo onda, como hace el cursor. Otro de ellos es la frecuencia, que es denominada por la F, que es el número de picos que se pasan por determinado punto en un segundo. Por otra parte, comentar que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de la onda, ya que como la frecuencia mide el número de picos por unidad de tiempo. ¿Cómo así? A mayor longitud de onda, menor es la frecuencia y por lo tanto el sonido es más grave, mientras que a menor longitud de la onda la frecuencia es mayor y por tanto el sonido es muchísimo más agudo. ¿Por qué se produce el efecto Doppler? A medida que el coche se va acercando a nosotros, es decir, el receptor, que somos nosotros, las ondas se van comprimiendo, produciendo una longitud de una onda muy pequeña, lo que provoca que la frecuencia aumente y por tanto se produzca un sonido. Mientras que cuando el coche se está alejando de nuestra posición, las ondas se van alargando, produciendo que la longitud de la onda sea grande, lo que provoca que la frecuencia disminuya y por lo tanto los sonidos sean más graves. Claro, recordemos como el silbido de un tren. Cuando está muy lejos suena demasiado duro, como lo representa este hombre, pero cuando está muy cerca el sonido es muy agudo, muy chillido, como lo representa esta mujer. El ejercicio a dar solución o responder es el siguiente. Una ambulancia activa su sirena y la frecuencia que emite es de 320 Hz. Esta se desplaza a una distancia de 20 metros sobre segundo en dirección oeste, la cual cruzará a una niña que está en reposo en un semáforo. Si la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, encontrar con qué percibe, con qué frecuencia percibe la niña el sonido. Para eso vamos a encontrarla o vamos a definir las variables que son la frecuencia, que son 320 Hz, la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, velocidad final, 20 metros sobre segundo, velocidad inicial, 0 metros, que corresponde efectivamente a, a la niña. La ambulancia, la velocidad del sonido y la frecuencia con la que la ambulancia emitió el sonido. La fórmula es la siguiente, la que estoy desarrollando con el puntero del mouse. F' es igual a la frecuencia por velocidad del sonido menos velocidad inicial, que es la niña. Velocidad del sonido menos la velocidad final, que es la que emite, que es la que lleva, perdón, la ambulancia. Procedemos a operar. F' es igual a 320 Hz, que es lo que corresponde a la fórmula, por velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo, menos 0, que es la velocidad inicial, la que tiene la niña. Todo esto sobre 340, que es la velocidad del sonido, menos 20, que es la velocidad final, 20 metros sobre segundo. Verámoslo acá, ahí se representa efectivamente. Luego F' es igual a 320, como representa la fórmula, por, realizamos la operación, 340 menos 0 es 340, y 340 menos 20 es 320, como lo representa aquí la fórmula. Este es el resultado de la operación que se hizo. Cancelamos arriba y abajo los metros sobre segundo, metros sobre segundo, y operamos. 340 dividido 320 nos da una operación de 1625. Y todo este resultado lo vamos a multiplicar por 320 Hz. Y nos da que 340 Hz es lo que debió haber escuchado la niña. Vamos a pasar con el Modelus para efectuar el ejemplo y hacerlo dinámicamente. Vemos que aquí tenemos la nota, vemos que aquí tenemos el planteamiento, ¿sí?
efectivamente corresponde con el planteamiento anterior, vemos los datos, la frecuencia, la velocidad del sonido, la velocidad final y la velocidad inicial. Vemos matemáticamente el modelo, ¿cierto? Expresado tanto lo positivo como lo negativo y la operación. Vamos a validar sobre el modelo los parámetros que son, perdónenme por favor, que no supe cómo agrandarlo y me toca deslizarlo. Entonces, la frecuencia que son 320, la velocidad del sonido que son 340, la velocidad inicial que son 0 y la velocidad final que es 20. Retomemos, compañeros. 340 de frecuencia, velocidad del sonido son 340 metros, velocidad final son 20, que es la ambulancia, y velocidad inicial, que es la niña, son 0. Procedemos a darle la ejecución. Vemos que la tabla tiene un gráfico en el cual representa los 340, que es el sonido que va a reescuchar la niña, versus el tiempo, que en el momento está en 0. Mira que no ha arrancado el vehículo. Le damos play y vemos que nos hizo un recorrido en un espacio de tiempo que equivalen a 340. En el momento tuve que ponerlo con un tiempo de 1, puesto que si lo ponía con mayor tiempo sí me va a salir del recuadro y no podríamos visualizarlo, ¿cierto? Ahí comprobamos que se hizo la operación matemática, se hace con el tiempo y se evidencia que en el tiempo se transcurrió 340, llegó a 340. Volvamos a la presentación. ¿Qué conclusiones sacamos de este ejercicio? Este ejercicio puedo concluir lo siguiente: ese efecto, o en el efecto para el campo de la medicina del efecto Doppler, tiene muchísimos usos. Uno de ellos es el ultrasonido, el cual nos va a permitir validar cómo es el bebé para las madres gestantes, cómo se está desarrollando el feto, qué tiene, qué no tiene y si presenta alguna malformación. También puedo concluir que durante el ejercicio y la implementación sobre el software modelos pude constatar mi conocimiento, tanto teórico y práctico, como a la vez un nuevo aprendizaje sobre el mismo en este aplicativo software. Profesor, compañeros, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.